Buenas tardes, Inge. Buenas tardes con todos, buenas tardes. Buenas noches, Inge. Buenas noches con todos, buenas noches. A ver, bueno, vamos a iniciar nosotros lo referente a proyectos de inversión. Entonces, lo que vamos a hacer, hay algunos documentos que yo ya subí en la plataforma. Entonces, vamos revisando y lo que vamos a hacer es establecer un tipo de pregunta, ¿sí? De los temas que estamos viendo, porque es el que ustedes tienen que dar el examen complexivo que es de opción múltiple. Entonces, para que tengan ustedes una noción de más o menos cómo van a ser las preguntas. Sí, las preguntas son igual, tienen una respuesta valedera y otras tres creo que son respuestas falsas. Entonces, lo que vamos a establecer nosotros es hacer este tipo de preguntas para que ustedes vayan anotando, ¿sí? Más o menos hasta el día de mañana saldrían unas, qué sé yo, más de unas 20, unas 25 preguntas. Entonces, de las cuales me supongo que escogen creo que 4 o 5 preguntas de eso. Sí, para que ustedes estudien sobre esa base. Porque si no, igual tienen que revisar los mismos documentos, ¿no? Los documentos igual revisan, pero ese es el tipo de examen que dan, el de opción múltiple. Entonces vamos a iniciar. Y otra cuestioncita también. Gracias, Inge. Buenas noches. Buenas noches. Profe, buenas noches. Buenas noches. Es por solicitarles un favor pequeño. Mira, en la próxima semana tendríamos nosotros miércoles, jueves y viernes. ¿Sí? Entonces, el asunto es adelantar el día miércoles. Podríamos adelantar este sábado, por el motivo de que yo el miércoles tengo que tengo que hacer unos exámenes médicos. ¿Sí? Entonces, no puedo postergar eso por esta cuestión de la pandemia, si no me van a agendar eso después de unos 4 o 5 meses y yo necesito realizarme esos exámenes. Eso es de todo el día miércoles. Entonces, para ver si nosotros adelantamos este sábado igual a la misma hora. Como estamos confinados, adelantaríamos la materia del día sábado de administración financiera 1. Y el jueves y viernes terminamos con administración financiera 2. ¿Sí? Entonces, para hacer eso, porque quería yo con ustedes más antes de tiempo, pero creo que habían dicho que no pueden por motivos de
de trabajo, a pesar que estamos ya casi confinados nosotros antes de ya a las 8 ya tenemos que estar escondidos ya. Bueno, entonces iniciemos. ¿Si están de acuerdo o no están de acuerdo? Sí. Ya. Entonces vamos a establecer, estos son los documentos. A ver, estos son los documentos que ustedes tienen que bajarse. Entonces el primer documento titula Proyectos de Inversión, Definiciones y Clasificaciones. Porque hay otros documentos que son anteriores. ¿Sí? Entonces este es el primero que tienen que bajarse. Eso tienen en la plataforma. Entonces aquí existen un sinnúmero de definiciones. No podemos nosotros, en este sentido, establecer una definición referente a una pregunta porque son diferentes autores. Cada autor lo que hace es establecer un tipo de definición. ¿Sí? Entonces, un proyecto de inversión es una idea que se tiene de algo que se piensa hacer y de cómo hacerlo. Cálculos, dibujos que se hacen para dar a esa idea un marco referencial y una claridad y llevar a cabo esa idea, llevar a cabo o ejecutarle esa idea. Entonces acá tenemos es un conjunto de planes detallados que tiene por objetivo aumentar la productividad de la empresa. Entonces esta está más concisa, más clara. Para incrementar las utilidades o la prestación de servicios mediante el uso óptimo de los fondos en un plazo razonable. Entonces, lo que se hace en los proyectos de inversión, como la palabra indica, se va a destinar una cierta cantidad de recursos financieros, ¿sí? Para establecer para la productividad de la empresa, para emprender en nuevos proyectos, en nuevos programas dentro de la empresa, así como también para lo que es incrementar o aumentar la infraestructura de la misma. En el sentido que se hace de este tipo de inversiones que se llaman proyectos de inversión, por ejemplo, para renovar maquinaria, ¿sí? Renovar la infraestructura de la empresa, o para el lanzamiento de nuevos productos, o para lo que es buscar nuevos mercados. Entonces, hace ese tipo de inversiones. Entonces, aquí los proyectos de inversión comprenden los cálculos, planes, así como la proyección asignada de recursos financieros, sobre todo financieros, humanos y materiales con la finalidad de producir un satisfactor de necesidades humanas. Entonces, estos tipos de inversión que se hace es para recuperar la misma. No estamos hablando de nosotros las inversiones que se puede hacer en una entidad bancaria. Ese es otro tipo de inversión. Porque ahí se deja una cierta cantidad de dinero a un plazo determinado, a un plazo fijo. Y al final de que se vence el plazo, se recupera lo que se puso en el banco, esa cantidad de dinero que se destinó para el banco con los respectivos intereses. Aquí el proyecto de inversión, ¿qué se hace estos proyectos de inversión? Aquí corre un riesgo, ¿sí? El riesgo que uno tiene que esperar, el resultado del tiempo por el cual se hizo la inversión para determinar si esa inversión ha sido rentable. Entonces aquí vamos a poner la clasificación de los proyectos de inversión. ¿Sí? Entonces, por favor, servirás en anotar. Entonces decimos nosotros, por ejemplo, la primera pregunta. ¿En qué se clasifican los proyectos de inversión? Entonces tenemos nosotros aquí, los proyectos de inversión se clasifican. 2 puntos. Primero, según el sector económico que pueden agruparse. Según el sector económico. ¿Sí? B. O segundo, según el punto de vista empresarial. Cada una tiene su propia clasificación. 3, según su dependencia o complementariedad. D, según el sector de propiedad.
y E según situaciones de mercado. Ya, entonces repetimos para que anoten una pregunta que puede hacer. Los proyectos de inversión, ¿en qué se clasifican? ¿O cuál es la clasificación de los proyectos de inversión? Primero, según el sector económico. Segundo, según el punto de vista empresarial. Tercero, según su dependencia o complementariedad. Cuarto, según el sector de propiedad. Y quinto, situación, según situaciones de mercado. Esa es la clasificación de los proyectos de inversión. Entonces, como digo, puede hacer una pregunta en la cual se establece y se diga que se clasifican los proyectos de inversión. Y ustedes van a tener esas 5 respuestas. Sí. Si está una de ellas mal, entonces ahí no tienen que escoger esa pregunta, sino la pregunta que es correcta. Los proyectos de inversión, su clasificación, según el sector económico, según el punto de vista empresarial, según su dependencia o complementariedad, según el sector de propiedad y según situaciones de mercado. Esa es la clasificación de los proyectos, cada uno de ellos con sus subdivisiones respectivas. ¿Sí? ¿Sí están anotando? Sí. Sí. Entonces, por favor, anotarán. ¿Sí? Yo hago ese tipo, ¿sí? Es así las preguntas que yo hago. Y así van a ir las preguntas porque son de opción múltiple, para que ustedes tengan una referencia sobre esto. Ya, entonces, por ejemplo, la otra pregunta. Los proyectos de inversión, según el sector económico, ¿en qué se dividen? ¿O se agrupan? Los proyectos de inversión según el sector económico, ¿en qué se agrupan o en qué se dividen? Entonces aquí no es más que 3 que tenemos. ¿Sí? Proyectos del sector primario, proyectos del sector secundario y proyectos del sector terciario. Esto casi tiene que ver con lo referente a los sectores de la economía. Proyectos del sector primario, secundario y terciario. Entonces, los proyectos de inversión según el sector económico se dividen o se agrupan en proyectos del sector primario, proyectos del sector secundario y proyectos del sector terciario. Ahí tendrían ustedes ya la segunda pregunta. Entonces, ¿para qué tampoco las respuestas sean muy largas? ¿Sí? Entonces, esto es según el sector empresarial, ¿no? De los proyectos, aquí tenemos de reemplazo, mantenimiento del negocio, cuando se implica la reposición de equipos, proyectos de reemplazo, de reducción de costos. Entonces, cuando igualmente se hace reparaciones o se cambia alguno de los activos de la empresa, de productos o mercados existentes, de inversión, instalación de tiendas, canales de distribución,
Entonces hay un sinnúmero de tipos de inversiones que se hacen. Estas inversiones, sí, estos son proyectos de inversión. Incluso está aquí dentro de los proyectos de seguridad o ambientales, porque hoy las empresas cuando van a hacer este tipo de proyectos, es decir, por ejemplo, van a ampliar su planta industrial, por ejemplo, ¿sí? Tienen que hacer esta parte también de la seguridad ambientales. Ahora, todo proyecto, cuando se pone uno en un negocio, por ejemplo, un restaurante, se pone una empresa de producción, un pequeño negocio de producción, siempre debe establecerse también un estudio ambiental por la parte de lo que es los desechos. Entonces, todas las empresas tienen, incluso las empresas comerciales. Las empresas comerciales tienen estos estudios ambientales que se establece dentro de ellos. Ya, entonces estamos este rato con 2 preguntas. Vamos a la tercera. Aquí no podemos definir, porque ven ustedes las definiciones son grandes. Por ejemplo, según su dependencia, complementariedad. Si los proyectos se dividen en proyectos mutuamente incluyentes, independientes y dependientes. Sí, entonces, la parte de definición, porque les digo, según los actores definen ellos de diversas formas. Entonces, no podemos establecer nosotros una definición exacta, una definición que esté generalmente contemplada de la misma manera en todos los libros, en todos los documentos. Cada autor define de acuerdo a su criterio, de acuerdo a su manera. En el fondo quiere decir lo mismo. Pero si estamos nosotros haciendo un tipo de exámenes con respuestas de opción múltiple, entonces las preguntas tienen que ser específicas, tienen que ser concretas. No pueden las preguntas, ¿sí?, tener diferentes formas de definir. Igual, si ustedes definen, van a utilizar sus propias palabras para definir. Entonces ahí se viene a distorsionar. Tendrían que aprenderse de memoria las definiciones. Entonces esta parte de los proyectos de inversión es muy, muy, muy grande. Solo se recopila lo más importante. Entonces pongan por favor la tercera pregunta. ¿En qué se dividen los proyectos de inversión según su dependencia? ¿En qué se dividen los proyectos de inversión según su dependencia o complementariedad? Entonces la respuesta va a ser, ¿cierto? La respuesta, 2 puntos, mutuamente excluyentes. Esto de los proyectos mutuamente excluyentes, hay varios proyectos que se presentan. Entonces ahí se selecciona uno solo de esos proyectos y como la palabra dice, se excluye a los demás de una consideración nueva o una consideración futura. Entonces solo se selecciona uno y los demás se eliminan. Por eso se llaman mutuamente excluyentes. Entonces, según su dependencia se dividen proyectos mutuamente excluyentes, proyectos independientes y proyectos dependientes. Entonces, estas 3 respuestas tienen que estar en la pregunta: mutuamente excluyentes, independientes y dependientes. Una de esas 3, las demás, como son opción múltiple, las otras tienen que estar, una de estas 3 respuestas tiene que estar mal. Entonces, ustedes tienen que escoger la que es correcta. Los proyectos independientes, asimismo, en la presentación de un sinnúmero de proyectos, sí, la selección de uno de ellos no excluye a los demás, sino que se puede alguno de ellos tomar en consideración posteriormente. Entonces, no están aquí eliminados como es en el anterior. Aquí se presentan varios proyectos y la selección de uno de ellos también queda pendiente para más adelante seleccionar otros proyectos de los mismos.
y los dependientes. Sí, dependientes son aquellos proyectos que requieren necesariamente que se lleve a cabo otro de los mismos, otro proyecto de los mismos. Ya, los otros que tenemos en la clasificación. En la clasificación de los proyectos. Ya, entonces tenemos este rato, tenemos 3 preguntas, ¿no? Sí. Sí están 3, ¿no? Sí, Inge. Ya. Dentro de estas clasificaciones según el sector de propiedad, ¿sí? Sector privado, sector público y sector mixto. Entonces hay proyectos, la mayor parte de proyectos que realizan las empresas privadas. Entonces las empresas van a lanzar un nuevo producto. O van a poner un punto de venta. Ese es un proyecto de inversión. En otras palabras, van a poner una sucursal en otro sector, en otra ciudad, en otro lugar. Entonces tienen que hacer la inversión respectiva, que es generalmente lo que se realiza, ¿no? Lo que se realiza siempre de las empresas privadas. El sector público también hace su parte de inversiones respectivas, pero del sector público se llaman inversiones de tipo económico-social. La inversión en el sector privado, esa tiende a recuperarse. En el sector público, por lo general, no todas, ¿no? Las inversiones que hace por lo general no son para recuperar la misma, sino para servicio social, a la sociedad, a la comunidad en general. Por ejemplo, el sector público dice, vamos nosotros a construir una escuela, vamos a construir un hospital. Ese es un proyecto de inversión económico-social, en el cual no recupera porque el Estado para este tipo de proyectos no establece un valor, un precio, por ejemplo, para la atención médica o para una pensión en un establecimiento educativo. Pues el sector público, la educación es gratuita. Lo que le genera es gasto. Lo que le va generando al Estado es gasto en este tipo de inversión, salvo algún tipo de excepciones. Salvo algunos que se recupera, que el Estado ha hecho, entonces va recuperando esa inversión. Pero por lo general la mayor parte son de inversiones sociales. Y la otra que tiene que ver con la participación mixta, tanto el sector público como el sector privado. Este es otro tipo de tratamiento que se da a ello y que generalmente muy pocos proyectos se realizan. Por cuanto ustedes saben que el sector privado, ¿para qué invierte? Para ganar dinero. Sí, entonces viene esta parte, ¿cuál es la compensación que se establece sobre ellos? Sobre este tipo de proyectos. En cambio, del sector privado se llaman proyectos de inversión financiero. ¿Por qué motivo? Porque estos tienden a recuperar dicha inversión. Entonces, ustedes tienen una empresa, van a invertir en maquinaria. Eso es un proyecto de inversión. Invierten en maquinaria, ponen en uso dicha maquinaria para elaborar, para producir los artículos, los productos, y después de un tiempo, ¿sí?, a través ya del proceso final de lo que es obtener el producto terminado para venderlo, se estima un tiempo determinado para recuperar lo que se invirtió en eso. Esa es la tendencia de estos proyectos. Aquí no se establece directamente, hay esa incertidumbre sobre la rentabilidad del proyecto. Hay que esperar un tiempo para determinar en cuánto se va a ganar y en qué tiempo se va a recuperar esa inversión.
Y tenemos este otro, el último, que son según las situaciones del mercado. Los mercados de exportación, sustitución de importaciones y el tercero, aumento de la demanda o demanda insatisfecha de bienes y servicios. ¿Qué sería esta la clasificación de los proyectos de inversión? De los cuales hemos sacado nosotros 3 preguntas. Entonces ustedes tienen ahí la respuesta correcta. Puede ir cualquiera de esas preguntas. Entonces, una respuesta es correcta y 3 respuestas son incorrectas. Tienen que escoger la que es correcta. Esto no que se refiere a las definiciones y a la clasificación de los proyectos de inversión. ¿Sí? Entonces está puesto así. Por favor, bajarás en ustedes el archivo. Está en la materia, ¿no? Proyectos de inversión, definiciones, clasificaciones. Ese es el nombre del archivo. Vamos ya a la parte, entrando ya a la parte mismo de los proyectos de inversión. Entonces, vemos nosotros en este otro que son las etapas de inversión. Entonces, ¿cuáles son las etapas de inversión de un proyecto? Perdón, ¿cuáles son las etapas de un proyecto de inversión? Entonces, las etapas son, primero, la idea. Dentro de la idea está el diagnóstico empresarial. Esa es la primera etapa. Entonces, todo proyecto nace de una idea. Esa idea tiene que establecerse, tiene que madurarse la idea y entrar en un análisis respectivo para ver en forma cualitativa y cuantitativa si es factible esa idea llevarle a cabo, es decir, ejecutar un proyecto con esa idea. ¿Sí? Entonces aquí dice, la etapa de la idea se refiere al proceso sistemático de búsqueda de nuevas oportunidades de negocios o de posibilidades de mejoramiento en el funcionamiento de la empresa. Y entonces preguntemos a ver a la compañera Emilia de ser Lema. Sí, dentro de las empresas, las empresas, ¿qué tipos de inversiones hace? Dentro de la empresa, ¿qué tipo de inversiones se hace? Una empresa, ¿qué tipo de inversiones hace? En maquinarias. Pero ¿cómo se llama? La tercera es un metal altamente resistente. A ver, en otras palabras así más simples, ¿no? ¿Qué inversiones hace una empresa? Las inversiones principales que hace es de maquinarias, muebles pero de ¿cómo oficina. se llaman? A ver, ¿cómo se llaman eso? Gasto. Las empresas hacen dos tipos. Las empresas hacen dos tipos de inversiones. Características del instrumental quirúrgico ¿No me pueden apagar, por favor? ¿Sí? Las empresas hacen dos tipos de inversiones. Inversiones a corto plazo, inversiones a largo plazo. ¿Sí? Generalmente los proyectos de inversión, los proyectos como proyectos de inversión son a largo plazo. Pero en general las inversiones que hace la empresa son tanto a corto plazo como a largo plazo. No hay más. Entonces, en lo que se refiere a largo plazo es lo que estamos nosotros viendo los proyectos de inversión. Entonces, no se olvidarán, si se va, se vuelven a conectar, ¿no? Se demora creo que un minutito y se vuelven a conectar si se va la señal. Ya, a ver Alejandra, a corto plazo, ¿en qué hace la empresa de inversiones? A corto plazo.
Alejandra. En equipos. No, a corto plazo. Eso es para conocer, porque nosotros tenemos un negocio, por más pequeño que sea, vamos a hacer inversiones a corto o largo plazo. Las de largo plazo son los que se llaman proyectos de inversión, pero estamos poniendo cuáles son a corto plazo. Materia prima. En materia prima, mercadería, insumos. En materia prima con los insumos respectivos, ¿no es cierto? Materia prima, insumos, y la otra característica de la otra empresa es en mercadería. Porque ese es el activo que la empresa, la materia prima, transforma en un producto terminado y luego vende. ¿Sí? La mercadería igualmente, adquiere mercadería, compra, está haciendo una inversión en mercadería y vende. A través de ello recupera y saca su respectiva ganancia. Entonces, para producir necesita materia prima y otros insumos. O para, si es comercial, la empresa va a destinar recursos, va a invertir en mercadería. Comercializa y recupera su inversión, como les digo, y genera también su ganancia. Eso es lo que hace la empresa. A largo plazo, en cambio, está relacionado con la inversión ya en proyectos a largo plazo, sobre todo en activos fijos, como es la construcción de una planta industrial, ¿sí? Como es la construcción de una sucursal o el destino de una sucursal, como es la adquisición o compra de maquinarias, de equipos, depende del tipo de empresa que sea. Entonces son esos proyectos de inversión que realiza la empresa. Entonces para ello necesita, ¿no?, hacer o destinar recursos. Entonces para este tipo de proyectos de inversión. Y estamos en las etapas. La idea. Esta idea tiene que plasmarse y para cualquier tipo de proyecto que quiera emprender una empresa, así como nosotros, cualquier tipo de negocio que querramos emprender, ¿sí?, tenemos que hacer un diagnóstico. Este diagnóstico se llama diagnóstico empresarial. Entonces, dentro de esos aspectos del diagnóstico tenemos los aspectos quizás los más importantes, los aspectos de la economía. Que es lo que más se toma en consideración. ¿Cómo está la economía? Nosotros queremos ponernos un negocio, pero tenemos que ver cómo está la situación económica del país. ¿Sí? A más de lo que nosotros vamos a ver ya lo referente a lo que son proyectos de inversión, al estudio de los proyectos de inversión. ¿Cuáles son los estudios del proyecto de inversión? Pero aquí hay que considerar hacer un diagnóstico tanto interno, si es que la empresa ya está en funcionamiento, como externo. Entonces, este diagnóstico, entonces, tiene requisitos de la empresa para... ¿Qué pasó aquí? Relacionado para ver cómo se encuentra la empresa. ¿Sí? ¿Cómo está la empresa actualmente, tanto interna como externa? Uno de estos aspectos, como les digo, es el aspecto económico. ¿Sí? Este aspecto económico que ustedes vieron tal vez en planificación estratégica, lo que se llama los factores internos, los factores externos. Eso es lo que comprende este diagnóstico empresarial. Entonces aquí implica el examen de una situación determinada que permite conocer causas de un problema, aquí como sus posibles consecuencias. Y tanto interno como externo de la empresa. Sobre todo la parte externa es lo que más afecta. Entonces usted dice, voy a ponerme un negocio. Se supone que en el negocio tiene que vender. ¿Sí? Pero usted hace un análisis de la economía.
Entonces, ¿a través de qué se hace generalmente de la economía? A través de los indicadores macroeconómicos. Tenemos un Producto Interno Bruto, uno de los referentes del crecimiento económico de un país. Sí, tenemos un Producto Interno Bruto este rato negativo del 7,5%, negativo. ¿Pondríamos nosotros el negocio? ¿Sí? Esa idea que hemos plasmado, vamos a llevar a cabo. Entonces, asimismo, aspectos sociales, situación política y los aspectos legales. Aquí también vean ustedes los indicadores para medir el nivel de producción. La tecnología. Y así todos estos factores hay que analizar para nosotros arriesgar, porque sí se arriesga la inversión. Y para eso ahí existe la técnica para que ese riesgo que se tiene en la inversión sea el mínimo. Siempre va a haber un riesgo en la inversión. Pero en base a la técnica que se aplica, ¿sí? Entonces ahí se va a obtener los resultados referentes de cada uno de estos. Entonces tenemos la primera etapa que es la idea. Esta sería la primera etapa. Las otras etapas son la siguiente, etapa de prefactividad. La tercera etapa de inversión. La cuarta etapa de operación. Y la quinta, la etapa de evaluación. Entonces la pregunta, ¿cuáles son las etapas de un proyecto de inversión? Entonces las etapas de un proyecto de inversión son, primero, la idea. Segundo, etapa de prefactividad. Etapas de inversión. La tercera, etapa de inversión. La cuarta, etapa de operación. Y la quinta, etapa de evaluación. ¿Sí? ¿Ya notaron? Sí. Sí, Inge. Ya. Entonces, por favor, ¿no? Entonces, nuevamente le repito. Puede ser, las etapas de inversión son las siguientes. Así también puede venir. Ya, primera etapa, la idea. Segunda, etapa de prefactividad. Tercero, etapa de inversión. Cuarto, etapa de operación. Y quinto, la etapa de evaluación. Pues esta parte de la etapa de prefactividad es la fase o es la etapa más importante del proyecto. Aquí se debe resolver el problema que tiene la empresa. Es decir, la inversión que ha hecho, ¿sí? Para determinar si esa inversión va a ser factible o no realizar. Entonces, esta etapa de prefactividad tiene 4 estudios. Los estudios de un proyecto de inversión. ¿O cuáles son los elementos que contiene la etapa de prefactividad? El estudio de mercado, el estudio técnico, el estudio administrativo y el estudio financiero. Esta parte de aquí, por eso dice estudio de prefactividad, para ver si es factible realizar ¿qué? La inversión. Si no, no. Entonces realiza todo esto. Aquí está la técnica